¿Sabías que hay cristianos que aman asistir a la iglesia, que oran, que incluso sirven, y que aún así serán arrojados al infierno? ¿Alguna vez te has preguntado si podrías estar viviendo como uno de ellos sin darte cuenta? Jesús advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esas palabras no iban dirigidas al mundo, sino a personas que se consideraban salvas. Y si te dijera que hay 3 grupos de cristianos que, a los ojos de Dios, están caminando directo a la condenación eterna, que no se trata de ateos ni de incrédulos, sino de personas que creen estar seguras, pero que en realidad están engañadas. Hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede marcar la diferencia entre la vida eterna o la pérdida eterna. Hay un secreto que pocos quieren escuchar. El infierno no está lleno de personas que odiaban a Dios abiertamente, sino también de quienes lo llamaban Señor, pero nunca vivieron para Él de verdad. Este no es un mensaje para asustarte, sino para despertarte, porque si formas parte de alguno de estos 3 grupos, aún hay tiempo de escapar. Pero el tiempo se está acabando. En este video vas a conocer quiénes son estos grupos, cómo actúan, qué señales los delatan y, sobre todo, cómo evitar ser contado entre ellos. Te mostraré ejemplos bíblicos, advertencias de Jesús y principios espirituales que no puedes ignorar si quieres ver el reino de Dios. Este mensaje es para quienes se atreven a examinar su corazón con honestidad, para quienes han sentido que su vida espiritual está tibia, estancada o desconectada y saben que no pueden seguir así. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. El cielo quiere hablar contigo. Y antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer una declaración profética en los comentarios. Escribe ahora mismo: Señor, examina mi corazón. No es solo una frase, es una oración escrita, una invitación al Espíritu Santo para que te revele la verdad y te mantenga firme en el camino. Pero presta mucha atención especialmente cuando lleguemos al tercer grupo, porque es el más común y el más peligroso. Multitudes de creyentes sinceros están cayendo en él sin darse cuenta, convencidos de que están bien delante de Dios, cuando en realidad su eternidad está en riesgo. Lo que escuches allí podría ser un espejo donde descubras algo que nunca habías visto de ti mismo. Dale también me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas reciban esta advertencia antes de que sea tarde. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca. Aquí recibirás palabra, verdad y dirección para tu vida. Felicidades por estar aquí, porque solo los que no temen la verdad llegan a este punto. Ahora, prepárate, porque la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para tu salvación eterna. Respira profundo, abre tu espíritu y comencemos. Primer grupo, el cristiano que cree pero no obedece. Hay un tipo de creyente que conoce el lenguaje de la fe, que sabe cuándo levantar las manos en la alabanza y cómo pronunciar las palabras correctas en una oración, pero cuya vida interior está muy lejos de la obediencia que Dios demanda. Jesús mismo, en Mateo 7:21-23, nos deja una advertencia que corta como espada. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje no fue escrito para ateos o enemigos declarados de la fe, sino para personas convencidas de que estaban sirviendo a Dios, pero cuya vida no estaba alineada con su voluntad. Este grupo se caracteriza por una apariencia de piedad que no ha sido acompañada por una transformación real. Saben hablar de Dios, pero no caminar con Él. La diferencia entre creer y obedecer es la misma que hay entre oír y escuchar. Uno recibe la información, el otro responde con acción. Así son estos cristianos. Oyen la palabra, pero no la practican.
Pueden citar versículos, pero no permitir que esos versículos cambien sus decisiones diarias. La Biblia nos presenta ejemplos claros. Las 10 vírgenes insensatas esperaban al esposo con lámparas en la mano, pero sin aceite. Tenían la forma externa, pero no la sustancia interior. Judas Iscariote caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas, participó en milagros, pero su corazón estaba entregado a la codicia y la traición. El joven rico buscó a Jesús con entusiasmo, incluso corriendo hacia él, pero cuando se le pidió entregar lo que más amaba, se dio la vuelta y se fue triste. Estos 3 retratos muestran que la cercanía física o la actividad religiosa no son garantía de salvación. En la vida actual, estos creyentes pueden estar presentes en cualquier congregación. Son los que nunca faltan a un servicio, pero cuyo corazón permanece frío. Oran, pero sus palabras son repetitivas y mecánicas, sin el fuego del encuentro personal con Dios. Llevan una Biblia, pero rara vez la abren para alimentarse. Más bien la usan como un accesorio que confirma su identidad externa. Viven una doble realidad, una cara pública devota y una vida privada gobernada por hábitos, pensamientos o prioridades que nada tienen que ver con el reino. Lo peligroso de este grupo es que la propia costumbre de hacer lo correcto en lo externo anestesia la conciencia. Cuanto más tiempo se vive así, más difícil es reconocer la desconexión entre la fe que se profesa y la vida que se lleva. En ocasiones, hasta llegan a medir su estado espiritual por la cantidad de actividades religiosas en las que participan, olvidando que lo que Dios busca no son nuestras agendas llenas, sino un corazón rendido. Si te examinas a la luz de esta descripción, es posible que algunas actitudes o hábitos revelen áreas donde has estado actuando como uno de ellos. Quizás sea en la manera en que reaccionas fuera del ambiente de la iglesia, en el trato hacia tu familia, en la integridad con la que manejas tu trabajo o tus recursos, o en la sinceridad de tus oraciones. Lo que define a este grupo no es la ausencia de religión, sino la ausencia de obediencia genuina. Jesús no busca que seamos cristianos de fachada, sino discípulos que le sigan aun cuando eso implique ir contra nuestras propias preferencias. La fe que salva es una fe que transforma. No es suficiente conocer el nombre de Cristo, es necesario que Él conozca el tuyo porque has caminado con Él en obediencia. Y esa obediencia no es selectiva, no es cómoda, no es esporádica, es el fruto natural de un corazón que ha sido tocado por su gracia y que se ha rendido por completo a su voluntad. Por eso este grupo representa un llamado urgente a mirar hacia adentro y preguntarse, ¿mi fe ha cambiado la manera en que vivo o solo la manera en que hablo? Porque el reino no se abrirá para quienes se conformaron con una apariencia, sino para quienes, día a día, respondieron con actos concretos al llamado de Jesús. Detectar a tiempo esta condición no es una condena, es una oportunidad de volver al primer amor y vivir la fe que Dios honra y reconoce. Segundo grupo, el cristiano tibio. Jesús fue directo con este tipo de creyente en Apocalipsis 3, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». No se trata de una advertencia ligera, sino de una sentencia que expresa disgusto y rechazo. La tibieza no es simplemente un estado neutral, es una postura que ofende al Señor porque pretende combinar lo santo con lo profano, lo eterno con lo temporal, la verdad con la conveniencia. Ser tibio es vivir entre dos aguas, es querer tener un pie en el reino y otro en el mundo, es renunciar a lo que incomoda, pero conservar aquello que alimenta la carne. Es leer la Biblia, pero escoger qué obedecer. Es orar cuando la necesidad aprieta, pero olvidarse de Dios cuando las cosas marchan bien. La tibieza no se manifiesta en una rebelión abierta contra Dios, sino en una indiferencia peligrosa que desactiva el fervor y enfría el espíritu. La Escritura nos muestra ejemplos claros. Israel en el desierto, después de ver milagros tan extraordinarios como la apertura del Mar Rojo y el maná descendiendo del cielo, seguía quejándose y deseando volver a Egipto. No estaban dispuestos a cortar los lazos con la esclavitud, porque seguían añorando lo que habían dejado atrás.
La iglesia de Sardis, aunque tenía fama de estar viva, estaba espiritualmente muerta. Conservaban la apariencia de comunidad fiel, pero en realidad habían perdido el celo y la pureza del Evangelio. En el presente, la tibieza adopta formas más sutiles, pero igual de letales. Es el cristianismo cómodo que evita cualquier sacrificio. Es preferir un mensaje que nunca confronte el pecado, para no incomodar a nadie. Es relativizar la verdad bíblica, adaptándola a las modas culturales para no ser criticado. Es asistir a la iglesia como si fuera un evento social, pero no dejar que la palabra atraviese el corazón. En este estado, las prioridades del reino son desplazadas por el deseo de aceptación, placer o seguridad personal. Las consecuencias eternas de permanecer en esta condición son serias. El mismo Cristo declara que a los tibios los vomitará de su boca. En el día del juicio no habrá un lugar para quienes intentaron vivir divididos. El reino no es para los indecisos que jamás se entregaron por completo. La tibieza es, en esencia, una negación práctica de la soberanía de Dios, porque pone a la comodidad personal por encima de su voluntad. Esta advertencia no busca humillar ni aplastar, sino despertar. La tibieza es reversible si se reconoce y se abandona. Dios, en su misericordia, llama a los tibios a arrepentirse y encender nuevamente el fuego del primer amor. Pero este llamado exige una decisión radical: dejar de vivir en la frontera entre dos mundos y abrazar una vida completamente consagrada a Cristo. No hay punto medio que Él acepte. La invitación de hoy es a elegir de una vez y para siempre a quién servir, sin reservas y sin condiciones. Porque el que se decide por Cristo con todo su corazón nunca será rechazado por Él. Tercer grupo: el cristiano de obediencia parcial. En Fura Samuel 15:22, el profeta Samuel pronuncia una verdad que atraviesa los siglos. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta declaración fue hecha a Saúl, un rey que creyó cumplir la orden de Dios, pero a su manera. Saúl recibió instrucciones claras: destruir por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sin embargo, decidió preservar lo mejor del ganado y perdonar la vida del rey Agag, justificando su desobediencia con la excusa de que ofrecería sacrificios a Dios. Lo que Saúl no entendió, y lo que muchos creyentes tampoco comprenden hoy, es que la obediencia parcial, en la práctica, es desobediencia total. Este grupo de cristianos vive bajo la ilusión de estar cumpliendo la voluntad de Dios cuando en realidad la están editando. Obedecen en lo que les resulta cómodo o coincide con sus intereses, pero evaden o suavizan aquello que implica un costo personal. Así cumplen con ciertas disciplinas espirituales, pero dejan de lado otras que confrontan sus afectos o prioridades. La Biblia también nos presenta el trágico caso de Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad y entregaron parte del dinero a los apóstoles, pero fingieron haber dado todo. No se trató solo de un problema económico, sino de un corazón que quería los aplausos de la obediencia sin el sacrificio de la obediencia verdadera. El resultado fue severo. Ambos cayeron muertos al instante, como un recordatorio de que para Dios no hay medias tintas cuando se trata de integridad y sumisión a su voluntad. En la actualidad, este tipo de obediencia selectiva se manifiesta de muchas maneras. Está en quien acepta los mandamientos que le agradan, pero ignora aquellos que le resultan incómodos. Es el que defiende principios bíblicos en público, pero en privado negocia con el pecado. Es quien da generosamente en la ofrenda, pero se niega a perdonar una ofensa. Es quien sirve con entusiasmo en la iglesia, pero guarda resentimiento o vive en deshonestidad en su vida personal. Un peligro aún mayor surge cuando la gracia de Dios se convierte en excusa para seguir pecando. Algunos se refugian en frases como «Dios conoce mi corazón» o «Nadie es perfecto» para evitar cambiar lo que saben que está mal. Pero la gracia que salva no es licencia para desobedecer, es poder para obedecer. Cuando se usa la misericordia divina como permiso para el pecado, el corazón se endurece y se pierde la sensibilidad al Espíritu Santo.
La obediencia parcial revela algo más profundo, una rebeldía encubierta que todavía no ha rendido por completo el control a Dios. Mientras se conserve el derecho de decidir qué mandatos cumplir y cuáles ignorar, el trono del corazón sigue ocupado por el yo y no por Cristo. Y Jesús no acepta ser un consejero ocasional, Él es Señor o no es nada. Este grupo nos recuerda que no basta con hacer algo para Dios, sino hacerlo como Él ha dicho. La verdadera obediencia es inmediata, completa y motivada por amor. Cuando el corazón se rinde por entero, no negocia con los mandatos divinos, aunque impliquen pérdida, renuncia o incomodidad. Y aunque pueda parecer más costoso obedecer por completo, es mucho más caro vivir con una fe diluida que no resiste en el día de la prueba. Porque al final, el Señor no busca manos llenas de sacrificios a medias, sino un corazón entero que diga, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Conocer cuáles son los 3 tipos de cristianos que no se salvarán es un paso importante, pero no es suficiente, porque existe un peligro todavía más silencioso, más engañoso y en muchos casos más mortal que estar en uno de esos grupos. Es el peligro de creer que no perteneces a ninguno, de pensar que estás fuera de riesgo, mientras en lo más profundo de tu corazón hay algo que te está alejando de Dios sin que lo notes. Este enemigo no siempre se manifiesta con pecado abierto ni con rebeldía descarada. Muchas veces se viste de religiosidad, de costumbre, de tranquilidad aparente. Y lo más alarmante es que puede instalarse en la vida de cualquier creyente, incluso en aquellos que conocen bien la Biblia, sirven en la iglesia y tienen años caminando en la fe. En los próximos minutos vamos a descubrir cómo este engaño silencioso puede anestesiar tu espíritu, robarte el celo y conducirte a una falsa seguridad que, si no es rota a tiempo, puede costarte la eternidad. Este estado tiene un nombre: autoengaño espiritual. Es como un espejo empañado. Crees que ves tu reflejo, pero lo que miras no es la realidad. Y cuanto más tiempo pasa, más cómodo resulta vivir así, hasta que un día ya no reconoces tu verdadero estado. Este es el momento más peligroso, porque el autoengaño no avisa, no duele al principio y rara vez despierta alarma en quien lo sufre. Con frecuencia se alimenta de la familiaridad con la vida de iglesia. La música, las oraciones, los mensajes, todo se vuelve parte de una rutina predecible. Ya no hay temblor ante la palabra, ni lágrimas en la adoración, ni expectación por lo que Dios va a hacer. Sabemos cómo comportarnos, cuándo decir amén y cómo aparentar fervor, aunque por dentro el corazón esté apagado. La costumbre reemplaza la pasión y la forma sustituye la esencia. Jesús nos confrontó con esta realidad en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo enumeraba sus buenas obras y agradecía no ser como los demás, mientras el publicano se golpeaba el pecho y pedía misericordia. A ojos humanos, el fariseo era un ejemplo. Para Dios estaba perdido. El autoengaño del fariseo le hizo creer que su religiosidad externa bastaba para agradar a Dios, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Hoy ese patrón sigue vivo. Una señal clara de autoengaño es el orgullo espiritual. Compararse con otros para sentirse más santo en lugar de compararse con la santidad de Cristo. Otra señal es la falta de arrepentimiento genuino, sentir remordimiento por las consecuencias del pecado, pero no cambiar la conducta. Cuando justificamos nuestras fallas o buscamos excusas para no rendirnos completamente, el autoengaño se fortalece. El peligro es que el autoengaño es una prisión sin barrotes visibles. Quien vive en él rara vez se da cuenta por sí mismo. Solo la intervención del Espíritu Santo puede abrir los ojos, exponiendo las motivaciones reales del corazón y rompiendo las fachadas que hemos levantado. Y aunque su confrontación pueda doler, es un acto de amor que busca salvarnos antes de que sea tarde. El Espíritu Santo puede derribar este engaño de muchas maneras, a través de la palabra que nos corta como espada, usando la corrección amorosa de otros creyentes o permitiendo situaciones que revelen nuestra verdadera dependencia. Dios prefiere herir nuestro orgullo por un momento antes que vernos perder la eternidad. Por eso, reconocer que podemos estar autoengañados no es debilidad, sino sabiduría.
Es orar como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 39, 23, 24. Esta es la única forma de romper la ilusión de estar bien cuando, en realidad, estamos lejos. Porque nada es más trágico que creerse salvo y descubrir demasiado tarde que no lo estabas. Después de entender cómo el autoengaño puede dar una falsa sensación de seguridad, hay algo que debemos enfrentar de inmediato. Muchas veces, esa falsa paz se alimenta de algo mucho más oscuro, el pecado que mantenemos escondido. Y este es un enemigo que no solo corroe el alma en silencio, sino que si no se trata, inevitablemente saldrá a la luz. Jesús lo advirtió con una claridad que no deja espacio a dudas en Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz y ser conocido. El pecado oculto es como una semilla enterrada en la tierra. Al principio parece invisible, pero está viva, creciendo bajo la superficie. Puede disfrazarse bajo buenas apariencias, pero su raíz avanza, extendiéndose hasta que finalmente rompe la tierra y se hace visible. Lo que lo hace tan peligroso es que, mientras permanece oculto, va endureciendo el corazón. Cada vez que lo justificamos, cada vez que lo excusamos o lo ignoramos, una capa más de insensibilidad cubre nuestra alma, alejándonos de la voz de Dios. La Biblia nos da advertencias claras. Acán, en Josué 7, ocultó entre sus pertenencias un manto babilónico, plata y oro que Dios había prohibido tomar. Lo escondió pensando que nadie lo sabría. Sin embargo, ese acto secreto trajo derrota al pueblo entero y le costó la vida a él y a su familia. Los fariseos, por su parte, eran llamados por Jesús sepulcros blanqueados. Por fuera parecían impecables, pero por dentro estaban llenos de corrupción y muerte. El problema no era solo lo que hacían, sino que pretendían cubrirlo con religiosidad. Hoy, este mismo patrón se repite. Hay pecados que nunca se confiesan porque parecen pequeños o inofensivos, resentimientos que se guardan, adicciones secretas, hábitos de mentira, prácticas ocultas que nadie más ve. Pero aunque el resto del mundo no lo sepa, el cielo lo ve todo, y la presencia de Dios no puede ser disfrutada plenamente mientras se le da espacio a lo que Él aborrece. El pecado oculto endurece el corazón de forma progresiva. Al principio, la conciencia advierte con incomodidad, pero con el tiempo, si no se atiende, esa incomodidad desaparece y se sustituye por una peligrosa normalidad. Esa es la antesala de la muerte espiritual, cuando ya no se siente el peso de la falta, sino que se vive como si no existiera. La única salida es la luz, y la luz, en términos espirituales, comienza con confesión y arrepentimiento. Confesar no es simplemente admitir que hemos fallado, es llamar al pecado por su nombre, sin excusas, y ponerlo delante de Dios para que sea limpiado. El apóstol Juan lo dijo con firmeza: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. For Juan 1. Este es el camino hacia la restauración, traer a la luz lo que la oscuridad quiere retener. La restauración no siempre es instantánea en sus efectos visibles, pero sí es inmediata en la comunión con Dios. El corazón que se humilla, que reconoce su necesidad y que entrega por completo lo que estaba escondido, encuentra perdón y fuerza para no volver atrás. Y aunque pueda parecer humillante, es mucho mejor exponerse a tiempo delante del Señor que ser expuesto el día en que ya no haya oportunidad de arrepentirse. Porque al final, lo que se esconde en la oscuridad siempre acaba expulsándonos de la luz. Y solo quienes eligen vivir en transparencia ante Dios pueden caminar en la verdadera libertad que Él ofrece. El pecado oculto muere cuando se confiesa, pero se fortalece cuando se calla. Por eso traerlo a la luz no es una opción, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Después de ver cómo el pecado oculto puede corromper desde dentro, hay un peligro externo que, si no se discierne a tiempo, puede arrastrar incluso a quienes parecen firmes: el falso evangelio. Este no siempre llega vestido de herejía descarada.
Muchas veces se presenta como un mensaje atractivo, inspirador, lleno de promesas, pero con un vacío mortal en su esencia. Pablo advirtió con palabras muy claras en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en Gálatas 1:8 fue todavía más contundente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El falso evangelio se camufla dentro de un lenguaje bíblico, pero su núcleo está distorsionado. Puede prometer prosperidad sin exigir santidad, hablar de amor sin mencionar justicia, ofrecer bendiciones sin llamar al arrepentimiento. Su atractivo es que parece más fácil de seguir, no incomoda, no confronta, no pide renuncia. Pero esa facilidad es precisamente su trampa, porque desvía el corazón de la verdad que salva. En la actualidad podemos verlo en mensajes que reducen a Dios a un proveedor de deseos humanos, como si su único propósito fuera cumplir nuestros sueños, o en enseñanzas que enfatizan tanto la gracia que borran cualquier llamado a vivir en obediencia. También se manifiesta en un evangelio centrado en el bienestar emocional, que evita hablar de pecado, juicio o cruz para no asustar a la gente. El problema es que un evangelio sin cruz no es el evangelio de Jesucristo. Esta distorsión no siempre es fácil de detectar porque apela a nuestras expectativas naturales. Prometer abundancia material, sanidad garantizada o aceptación incondicional sin transformación interior es más atractivo que hablar de negarse a uno mismo, cargar la cruz y seguir a Cristo. Sin embargo, Jesús no prometió un camino cómodo, prometió un camino de vida, y esa vida pasa por la verdad completa, no por medias verdades. Discernir entre la voz de Dios y la voz del hombre requiere estar profundamente arraigados en las Escrituras. La voz de Dios siempre será coherente con lo que Él ya ha revelado en su palabra. No se contradice, no suaviza el pecado para ganar seguidores, no negocia principios eternos para adaptarse a la cultura del momento. La voz del hombre, en cambio, puede torcer la verdad para ganar aprobación, audiencia o poder. Para protegerse del falso evangelio no basta con conocer versículos, es necesario conocer al Dios de esos versículos. Un creyente que cultiva intimidad con Cristo y permite que el Espíritu Santo lo guíe, tendrá un discernimiento afinado para identificar cuando algo suena bien, pero no viene del cielo. Porque un mensaje que prometa el cielo pero ignore el llamado a la santidad no lleva a la presencia de Dios, sino a la condenación. El verdadero evangelio no es el que nos dice lo que queremos oír, sino el que nos dice lo que necesitamos para vivir eternamente. Y aunque pueda ser más incómodo, es el único que salva, transforma y nos prepara para el reino. Todo lo demás, por bonito que parezca, es un camino ancho que lleva a la perdición. Después de advertir sobre el peligro del falso evangelio, que adormece la conciencia y ofrece una ilusión de seguridad, es necesario enfrentar una verdad que no admite demoras: la urgencia del arrepentimiento. No estamos hablando de un cambio superficial, ni de una emoción pasajera durante un culto. Hablamos de una decisión radical y definitiva, porque, como nos recuerda Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Cada día que pasa sin reconciliarnos plenamente con Dios es un riesgo eterno. La Biblia nos presenta un paralelo estremecedor en los días de Noé. Jesús mismo lo usó como advertencia: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y daba en casamiento. Todo parecía normal hasta que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Entonces llegó el agua, y para quienes estaban fuera ya no hubo tiempo de entrar. No hubo negociaciones, ni apelaciones, ni segundas oportunidades. La gracia que había estado abierta durante años se cerró en un instante. Esa misma realidad espiritual sigue vigente hoy. Vivimos como si siempre hubiera un mañana para reconciliarnos con Dios, para dejar ese pecado,
para obedecer ese llamado, para rendirnos por completo. Pero la verdad es que nadie sabe cuándo será su último día. Y no solo hablamos de la muerte física. Cristo mismo advirtió que vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso. Su llamado a velar y estar listos no es una metáfora poética, es una estrategia de supervivencia eterna. El arrepentimiento no es simplemente sentir tristeza por lo que hicimos mal. Es un cambio profundo de dirección, dejar el camino que nos aleja de Dios y abrazar, con todo el corazón, el camino que Él nos señala. Es renunciar al pecado no porque tememos el castigo, sino porque hemos entendido el valor de la comunión con nuestro Señor. El problema es que la postergación del arrepentimiento es uno de los engaños más efectivos del enemigo. Nos susurra: tienes tiempo, hazlo mañana, primero resuelve esto o aquello. Pero la Biblia nunca promete un mañana para arrepentirse, siempre habla de un hoy. Cada vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos está ofreciendo una oportunidad que podría no repetirse. Jesús nos llama a velar, a estar vestidos y con las lámparas encendidas, como los siervos que esperan el regreso de su Señor en cualquier momento. La vigilancia espiritual no es vivir con paranoia, sino con una expectativa constante que nos impulsa a mantener nuestras cuentas claras con Dios y con los demás. La urgencia del arrepentimiento no es un mensaje para infundir miedo, sino para despertar a quienes están adormecidos por la rutina o engañados por una falsa seguridad. Porque lo más trágico no será descubrir que Jesús viene, sino descubrir que vino y que no estábamos listos. Y la decisión que podría habernos salvado fue la que dejamos para después. Después de comprender que el arrepentimiento no puede postergarse, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y preparados en un mundo lleno de voces, mensajes y aparentes verdades que compiten por nuestra atención? La respuesta está en una herramienta espiritual que no se desarrolla de la noche a la mañana, pero que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte eterna: el discernimiento espiritual. Discernir, según la Biblia, no es simplemente distinguir entre lo bueno y lo malo, es ir más profundo, es poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que parece bueno, entre lo que es correcto y lo que solo aparenta serlo. Hebreos 5:14 nos enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto significa que el discernimiento no es un don pasivo, sino una habilidad que crece con el ejercicio constante de la fe y la obediencia. La palabra nos da ejemplos poderosos de decisiones que tuvieron un impacto eterno gracias al discernimiento. José, en Egipto, interpretó correctamente el sueño de Faraón y por esa revelación divina no solo salvó a una nación, sino también a la familia que sería el pueblo de Dios. Salomón, al enfrentar el caso de las dos mujeres que reclamaban un mismo hijo, pidió sabiduría y discernió la verdad de manera que nadie pudo refutar. Incluso Jesús, al ser tentado en el desierto, discernió cada mentira de Satanás y la respondió con la escritura correcta, desarmando todo intento de engaño. El discernimiento espiritual no surge de forma automática por asistir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. Se cultiva en la intimidad con Dios, escuchando su voz diariamente y comparando todo lo que oímos con lo que Él ya ha revelado en su palabra. Es como entrenar un sentido interno que nos alerta cuando algo no proviene del corazón de Dios, aunque parezca inofensivo o incluso espiritual. En la vida diaria, cultivar el discernimiento implica varias prácticas esenciales. Buscar la guía del Espíritu Santo antes de tomar decisiones importantes, no solo en las grandes crisis, sino también en lo cotidiano. Aprender a esperar y no actuar impulsivamente, porque muchas veces la prisa es enemiga de la verdad. Rodearse de consejeros piadosos que confirmen o cuestionen nuestras percepciones. Y sobre todo, tener un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios revele, incluso si contradice nuestras preferencias o planes.
El discernimiento espiritual nos permite ver lo que otros no ven, detectar el peligro antes de que sea evidente, reconocer la voz de Dios en medio del ruido y caminar en la dirección correcta aun cuando todos alrededor eligen otro camino. En un tiempo donde las apariencias engañan y las mentiras se disfrazan de luz, el discernimiento no es opcional, es cuestión de supervivencia espiritual. Después de entender que el discernimiento espiritual es esencial para reconocer la verdad en medio del engaño, hay una realidad que no podemos ignorar. Una vez que vemos con claridad el camino de Cristo, debemos decidir si estamos dispuestos a pagarlo. Porque seguirle de verdad no es un título, no es un adorno espiritual, es un compromiso que tiene un costo. Jesús lo dejó claro en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo no significa simplemente dejar de lado algunos hábitos incómodos. Significa renunciar a la idea de que nuestra vida nos pertenece, entregar el control total a Cristo y aceptar que su voluntad prevalezca sobre la nuestra en cada decisión. Es poner a muerte el orgullo, los sueños egoístas y las comodidades que nos alejan de Él. Y esto no es algo que se hace una sola vez. Jesús dijo cada día, es una entrega diaria, una cruz que cargamos no como castigo, sino como señal de que hemos decidido caminar en el mismo sendero que Él recorrió. El discipulado verdadero se manifiesta en renuncias prácticas que desafían nuestra carne, elegir la integridad aunque cueste oportunidades, amar a quienes nos hieren, perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, poner los intereses de otros antes que los nuestros. A veces, este costo implica perder amistades, ser rechazado por la familia, o quedar fuera de ciertos círculos sociales o profesionales por causa de la fe. Jesús nunca prometió un camino popular, prometió un camino estrecho que conduce a la vida. Pero este costo no es una pérdida en el sentido eterno. Pablo lo expresó en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que dejamos atrás por seguirle no se compara con lo que recibimos en Él. Las recompensas eternas del discipulado verdadero superan cualquier sacrificio. Jesús prometió que quien deje casa, familia o posesiones por causa del reino recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Marcos 10:29-30. Y esas palabras no son una metáfora poética, son una garantía de que el Señor honra a quienes lo ponen en primer lugar. El precio de seguir a Cristo de verdad es alto, y muchos no están dispuestos a pagarlo, porque el Evangelio que han escuchado nunca les habló de cruz, solo de corona. Pero en el reino de Dios, la cruz precede a la gloria. Y quienes aceptan este camino, aunque cueste lágrimas y renuncias, descubrirán que ninguna inversión es más sabia que entregar la vida por aquel que la dio todo por nosotros. Porque al final, el verdadero discipulado no se mide por lo que decimos creer, sino por lo que estamos dispuestos a perder para no dejar de seguirle. Imagina por un momento que estás delante del Señor y no hay nada que puedas explicar con palabras, porque todo lo que importa está a la vista, el fruto de tu vida. No se trata de cuántas veces fuiste a la iglesia, de cuántos versículos memorizaste o de cuánto dijiste amar a Dios, sino de lo que tu vida produjo mientras estuviste aquí. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Esa frase no es solo una advertencia contra los falsos profetas, es también un espejo para cada uno de nosotros. El fruto espiritual es la prueba visible de una transformación invisible. Un árbol no se esfuerza por dar fruto, simplemente lo produce porque está vivo y saludable. De la misma manera, un cristiano genuino no fuerza su testimonio, su vida lo revela de forma natural porque el Espíritu Santo está obrando en él. Y así como un árbol malo no puede dar buen fruto, una fe falsa no puede producir obras que agraden a Dios. Podemos distinguir 3 grandes tipos de fruto que evidencian una vida regenerada. El primero es el fruto del carácter, que Pablo describe en Gálatas 5:22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Estas virtudes no dependen de un temperamento natural ni de circunstancias favorables. Son señales de que el Espíritu ha echado raíces profundas en el corazón. El segundo es el fruto del servicio. Seguir a Cristo implica poner nuestros dones, talentos y recursos al servicio de su reino. No se trata de llenar agendas con actividades religiosas, sino de vivir para bendecir a otros, edificar la iglesia y reflejar a Cristo en cada entorno donde nos movemos, sea visible o no. El tercero es el fruto de las almas. Toda vida tocada por el Evangelio tiene el potencial de tocar a otros. No todos predicarán en un púlpito, pero todos podemos sembrar palabras de vida, mostrar el amor de Cristo y ser instrumentos para que otros se reconcilien con Él. Ganar almas no es tarea de unos pocos, sino parte del ADN de todo discípulo. Evaluar nuestro fruto requiere honestidad delante de Dios. No es compararnos con otros, sino preguntarnos: ¿lo que digo creer se refleja en cómo vivo? ¿Mi carácter es cada vez más semejante al de Cristo? ¿Sirvo con amor genuino o por interés? ¿Alguien ha sido acercado a Dios por mi testimonio? Estas preguntas, si se responden con humildad, nos llevan a un diagnóstico real de nuestra vida espiritual. La higuera que Jesús maldijo estaba llena de hojas, pero vacía de fruto. Esa imagen es una advertencia. No basta con tener apariencia de vida, hay que producir lo que agrada al Señor. Un día, cuando todo se revele, las hojas no ocultarán la verdad. El fruto o su ausencia hablará por nosotros. En el reino de Dios no se trata de lo que decimos, sino de lo que producimos. Y la única manera de dar fruto que permanezca es permanecer en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. El examen final de nuestra fe no estará en nuestras palabras, sino en la cosecha que hayamos entregado para su gloria. Hay un momento en la vida espiritual que, aunque parezca inofensivo, es en realidad una de las trampas más letales para el creyente: la comodidad. No hablo de la paz que viene de confiar en Dios, sino de esa zona de confort donde dejamos de avanzar, dejamos de esforzarnos y comenzamos a vivir de recuerdos pasados de fe. Lo peligroso es que en el reino de Dios no existe un punto neutro. Cuando dejas de crecer, empiezas a morir. Jesús lo ilustró con fuerza en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30-30. Un señor confió a 3 siervos diferentes cantidades de dinero para que las administraran en su ausencia. 2 de ellos trabajaron y multiplicaron lo recibido. El tercero, por miedo o apatía, lo enterró para cuidarlo. Cuando el señor regresó, no lo felicitó por conservarlo intacto. Lo llamó siervo malo y negligente, y lo echó fuera. La lección es clara. En el reino no se nos recompensa por mantenernos igual, sino por fructificar y avanzar con lo que Dios nos da. La comodidad espiritual tiene síntomas que suelen pasar desapercibidos. La oración se vuelve ocasional y sin fervor. La lectura de la Biblia se hace mecánica o se sustituye por mensajes rápidos en redes sociales. El servicio a otros deja de ser prioridad y se pierde la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Incluso podemos seguir asistiendo a la iglesia y participando en actividades, pero sin hambre de más, sin búsqueda genuina. Este estancamiento no llega de golpe, se instala poco a poco, como una corriente lenta que nos aleja del fuego inicial. Al principio parece descanso, pero en realidad es un enfriamiento que nos hace vulnerables al pecado, a la indiferencia y a la pérdida de propósito. Y si no se rompe, puede llevar a la muerte espiritual, porque un corazón que ya no se mueve por las cosas de Dios termina siendo arrastrado por las del mundo. Reavivar el fuego no es cuestión de emociones momentáneas, sino de decisiones constantes. El primer paso es reconocer que hemos caído en la comodidad y arrepentirnos. El segundo, retomar disciplinas espirituales con intencionalidad, oración profunda, estudio diligente de la palabra, ayuno, comunión con creyentes que nos desafíen a crecer. El tercero, servir. Nada reaviva más nuestra fe que usarla para bendecir a otros y ver a Dios obrar a través de nuestras manos. Dios no nos llamó a sobrevivir espiritualmente, sino a crecer, fructificar y avanzar. Y aunque la comodidad prometa descanso, su verdadero resultado es debilitarnos hasta apagar lo que un día ardió con fuerza.
La vida cristiana no es una estación para quedarse quieto, es un camino en el que, si no avanzamos, retrocedemos. Por eso cada día debemos elegir movernos hacia Cristo, avivar el fuego y no permitir que la comodidad robe lo que Él comenzó en nosotros. Hay momentos en la vida con Dios en los que Él no pide un poco, no pide lo que sobra, no pide lo que es fácil, pide todo. Y es ahí donde se revela quién realmente confía en Él. La obediencia radical no es hacer lo que entendemos o lo que nos resulta cómodo, es decir, sí, incluso cuando no vemos el final del camino, cuando el costo parece demasiado alto o cuando todo en nosotros querría decir que no. Abraham es uno de los ejemplos más poderosos de este tipo de obediencia. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y la seguridad de lo que conocía para ir a un lugar que ni siquiera le mostró de inmediato. Más tarde, le pidió algo aún más costoso, ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, la promesa que había esperado toda una vida. Humanamente, todo parecía absurdo. Sin embargo, Abraham obedeció y en ese monte no solo vio la provisión sobrenatural de Dios, sino que recibió una confirmación eterna de las promesas que hoy seguimos viendo cumplirse. Pedro vivió algo similar en otro contexto. Después de una noche entera de pesca infructuosa, Jesús le dijo que echara la red una vez más, pero esta vez en su palabra. Pedro era pescador profesional, todo en su experiencia le decía que era inútil. Pero decidió obedecer, y esa decisión provocó una pesca tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Lo que para él era un día común y sin fruto, se convirtió en un encuentro que cambió su vida para siempre. La obediencia radical abre puertas sobrenaturales, porque pone a Dios en el centro de la acción. No depende de nuestras fuerzas, sino de su poder. Cada vez que decimos sí a algo que Él pide, aunque no lo entendamos, estamos declarando con nuestros hechos que confiamos más en su voz que en nuestra lógica, más en su plan que en nuestras circunstancias. Y ese acto de fe es el que activa milagros, provisión, dirección y protección que no se podrían experimentar de otra manera. En la Biblia abundan testimonios de personas que, por obedecer radicalmente, vieron lo imposible suceder. Moisés levantando la vara y viendo abrirse el Mar Rojo. Josué marchando alrededor de Jericó hasta ver caer sus muros, la viuda de Sarepta dando su último pan al profeta Elías y recibiendo provisión inagotable en medio de la sequía. Hoy, esa misma dinámica sigue vigente. Hay creyentes que han visto puertas abrirse, enfermedades sanarse, relaciones restaurarse o ministerios nacer simplemente porque obedecieron una instrucción que parecía ilógica o arriesgada. Y aunque a veces esa obediencia trae oposición o incomprensión, siempre trae la confirmación de que Dios honra a los que lo ponen en primer lugar. La obediencia radical no siempre será fácil, pero siempre será segura, porque quien entrega todo en las manos de Dios descubre que, aunque parezca perder, en realidad está ganando lo único que importa, vivir en el centro de su voluntad. Y allí siempre hay vida, propósito y victoria. En la carrera de la fe, no basta con haber tenido un buen comienzo. Las emociones del primer amor, la pasión de los primeros pasos, las decisiones tomadas en momentos de fervor, todo eso es valioso, pero no garantiza la llegada a la meta. Jesús lo resumió en una frase que corta toda ilusión de triunfos a medias: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La verdadera victoria no está en arrancar fuerte, sino en mantenerse fiel hasta cruzar la línea final. La Biblia nos muestra ejemplos claros de ambas caras. Por un lado tenemos a hombres y mujeres que, a pesar de pruebas intensas, mantuvieron su fe intacta. Job, que aunque perdió todo, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Pablo, que soportó cárceles, azotes y traiciones, pero terminó diciendo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Por otro lado, están aquellos que empezaron bien pero no terminaron. Demas, que caminó junto a Pablo pero amó más este mundo. Saúl, que fue ungido rey y terminó rechazado por su desobediencia. Y la generación que salió de Egipto, pero murió en el desierto por incredulidad.
La perseverancia no es un impulso emocional, es una decisión renovada cada día, incluso cuando las circunstancias son contrarias y los sentimientos no acompañan. Implica seguir obedeciendo, aunque no veamos resultados inmediatos, seguir confiando aunque no entendamos el porqué y seguir caminando aunque cada paso duela. Mantenerse firme en medio de las pruebas requiere 3 actitudes clave. Primero, una fe arraigada en la palabra y no en emociones pasajeras. Las emociones cambian, pero la verdad de Dios permanece inmutable. Segundo, una vida de oración constante que mantenga viva la conexión con el Señor y nos recuerde que no caminamos solos. Tercero, rodearnos de comunidad espiritual que nos anime, exhorte y, si es necesario, nos levante cuando nuestras fuerzas flaqueen. La perseverancia hasta el fin también implica resistir las distracciones y seducciones del mundo. Muchos comienzan su carrera mirando a Cristo, pero en el camino desvían su mirada hacia logros, posesiones o placeres temporales. El peligro es que un desvío pequeño, sostenido en el tiempo, puede alejarnos por completo de la meta. Dios no está buscando solo comienzos brillantes, sino terminadores fieles. Cada día que permanecemos firmes, incluso en lo pequeño, estamos construyendo un testimonio que resiste el paso del tiempo. Y cuando llegue el día final, no habrá recompensa para quienes corrieron más rápido, sino para quienes no se detuvieron. Porque en el reino la verdadera corona es para los que no solo empezaron con fe, sino para los que la guardaron hasta el último aliento. El enemigo sabe que no siempre puede destruir la fe de un creyente de manera directa, por eso trabaja con algo más sutil y muchas veces más eficaz: el engaño. No siempre se presenta con ataques visibles o persecuciones abiertas, muchas veces llega disfrazado de comodidad, de distracciones, de doctrinas a medias o incluso de buenas intenciones que apartan el corazón de la verdad. Su meta no es solo hacernos caer de golpe, sino enfriar lentamente nuestra fe hasta dejarla inactiva. Una de sus estrategias más comunes es sembrar dudas sobre la palabra de Dios, igual que hizo con Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho, si logra que cuestionemos lo que está escrito, poco a poco irá minando nuestra obediencia. Otra táctica es el desgaste emocional, cargar nuestra vida de tantas preocupaciones y ocupaciones que no tengamos tiempo ni energía para buscar a Dios. También utiliza el pecado oculto como un ancla que frena todo avance, y el orgullo espiritual que nos hace creer que no necesitamos corrección. Efesios 6:10-18 nos da la clave para resistir: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto no es un discurso simbólico, es un llamado a vivir protegidos y alertas. La armadura de Dios no es un amuleto, es un estilo de vida que incluye la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la disposición de anunciar el Evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como casco y la palabra de Dios como espada. Y todo esto sostenido por una oración constante en el Espíritu. Resistir al enemigo no significa huir de todo lo que es difícil, sino permanecer firmes en lo que sabemos que es verdad. Significa responder a cada mentira con la Escritura, como hizo Jesús en el desierto. Implica reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que el poder de Dios es suficiente para hacernos vencer cualquier trampa. Mantener la armadura puesta cada día es un acto consciente. No se trata de ponérsela de forma mecánica cada mañana, sino de vivir en alineación con cada una de sus piezas. La verdad requiere integridad, la justicia exige decisiones rectas, la fe demanda confianza constante, la salvación llama a una vida coherente con el llamado recibido, y la palabra necesita ser usada, no solo conocida. El diablo no teme a un cristiano distraído, tibio o acomodado. Teme a aquel que conoce su identidad en Cristo, que vive armado con la verdad y que no negocia su fe. La victoria sobre el engaño no es un evento aislado, sino una batalla diaria que se gana en el corazón, en la mente y en las decisiones que tomamos.
Y aunque el enemigo seguirá intentando tender trampas, quien camina revestido con toda la armadura de Dios no solo resiste, sino que avanza sin caer en las redes que llevan a la condenación. Llegar hasta este punto no es casualidad. Después de todo lo que hemos visto, los grupos de cristianos que no se salvarán, las trampas del enemigo, la necesidad de perseverar, la obediencia radical, ahora viene el momento más personal y determinante de todo este mensaje, mirarte por dentro con absoluta honestidad y responder, delante de Dios, a una pregunta que no puedes evadir: ¿cómo está realmente tu vida espiritual? Este no es un examen para impresionar a otros ni para alimentar el orgullo. Es un encuentro entre tú y el Señor, donde su palabra es el espejo que revela quién eres y dónde estás. Hebreos 4:12 dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No se queda en lo externo, sino que penetra hasta lo más profundo. Y es ahí donde Dios quiere trabajar hoy. Evaluar nuestra vida a la luz de la Escritura significa preguntarnos: ¿mi fe es viva o es solo una tradición? ¿Mi obediencia es completa o selectiva? ¿Mi corazón arde por las cosas de Dios o se ha enfriado? ¿Estoy caminando en la verdad o me he dejado seducir por el engaño? Preguntas como estas no son cómodas, pero son necesarias para ajustar el rumbo antes de que sea tarde. Hoy es un buen día para detenerse, confesar, pedir dirección y volver al camino correcto. No importa cuán lejos hayas llegado en la dirección equivocada, el arrepentimiento siempre abre una ruta de regreso. Y ese regreso no es hacia una religión vacía, sino hacia una relación viva con el Dios que te ama y que quiere tu salvación más que cualquier otra cosa. Permíteme guiarte en una oración de rendición total. Señor, hoy vengo delante de ti sin máscaras ni excusas. Examina mi corazón y muéstrame todo lo que no te agrada. Perdona mis pecados, rompe mi orgullo y limpia mi vida de toda tibieza y engaño. Te entrego cada área de mi ser y decido obedecerte por completo. Lléname de tu espíritu y guíame por el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Este es el momento de actuar, no de postergar. Si el Espíritu Santo te ha mostrado algo hoy, respóndele sin demora, porque ajustar tu rumbo eterno no es una decisión que puedas dejar para mañana, es un paso que debes dar ahora. Y lo que viene a continuación será el desafío final que sellará todo lo que hemos hablado, preparándote para vivir de una manera que, cuando llegue el día, puedas oír de los labios de tu Señor: bien, buen siervo y fiel. Llegaste hasta aquí, y eso, aunque pueda parecer un simple detalle, dice mucho de ti. Muy pocas personas llegan al final de un mensaje tan largo, tan intenso y tan confrontador como este. La mayoría se queda en la superficie, se distrae a la mitad o huye cuando la verdad comienza a incomodar. Pero tú no, tú te quedaste. Y eso me habla de que hay algo en tu corazón que anhela más de Dios, que no teme mirar la verdad de frente y que está dispuesto a ser transformado. Por eso, hoy quiero felicitarte. Eres parte de una minoría que no solo escucha, sino que permanece hasta el final. En este tiempo juntos descubrimos que no todos los que se llaman cristianos serán salvos. Vimos que existen tres grupos peligrosos: los que creen pero no obedecen, los tibios y los de obediencia parcial. Exploramos cómo el autoengaño, el pecado oculto, los falsos evangelios y la comodidad espiritual pueden arrastrar incluso a personas que se consideran firmes. Aprendimos la urgencia del arrepentimiento, el poder del discernimiento y el precio de un discipulado verdadero. Hablamos de la importancia de dar fruto, de no dejarse vencer por la comodidad, de vivir en obediencia radical y de perseverar hasta el fin. Desenmascaramos las trampas del enemigo y llegamos a un llamado profundo a examinarnos a la luz de la palabra. Pero todo esto no tendría sentido si no lo llevas contigo más allá de este momento. Las palabras pueden conmover por unos minutos, pero solo las decisiones que tomes a partir de hoy definirán tu eternidad. Has recibido advertencias y direcciones, ejemplos y desafíos. Ahora la responsabilidad está en tus manos. Quiero que dejes una huella de este momento.
Por eso te invito a comentar una frase que será la marca de quienes llegaron hasta el final de este mensaje y decidieron tomarlo en serio. Esa frase es: no me engañaré. Escríbela en los comentarios no solo para que yo sepa que estás aquí, sino como un acto público de compromiso. Una declaración corta pero poderosa que grita al mundo espiritual que no vas a vivir en la mentira, que no permitirás que tu fe sea superficial, tibia o incompleta. Si este video te ha edificado, entiende algo: compartirlo no es solo pasar un link, es como encender una lámpara en medio de un cuarto oscuro donde otros caminan a ciegas. Cada vez que lo compartes, estás poniendo una antorcha en las manos de alguien que podría estar a un paso de perderse. Y si piensas que tu acción es pequeña, recuerda que una chispa puede encender un bosque entero. En cuanto a suscribirte, déjame ser claro: si no lo haces, corres el riesgo de quedarte sin este tipo de alimento que hoy fortaleció tu espíritu. El mundo está saturado de distracciones y mensajes vacíos. Si no decides intencionalmente alimentarte con la palabra, el ruido del mundo terminará apagando tu fuego. No suscribirte es como tener una fuente de agua fresca en medio del desierto y dejarla atrás por descuido. Pero si ya estás suscrito, puedes sentirte orgulloso. Significa que estás cuidando tu llama, que estás tomando medidas para mantenerte firme en tiempos donde la fe de muchos se enfría. No dejes que este sea el último mensaje que escuches. Vuelve, aliméntate, deja que cada palabra que recibas aquí avive tu fuego. El enemigo trabaja día y noche para enfriar tu fe, y la única manera de resistir es manteniéndote cerca de la verdad, recordando lo que Dios ya te ha hablado y buscando cada día más de Él. Has llegado al final, pero en realidad este es solo el principio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que esta reflexión no se quede en un momento emocional, sino que se convierta en una decisión diaria de caminar en la luz, de vivir en obediencia y de no engañarte jamás. Y el día que estés frente al Señor, puedas escuchar las palabras que todos anhelamos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.